Bienvenidos a todos a estas series de Superando desafíos actuales. Esta serie está dedicada justamente a esos desafíos nuevos que han nacido durante este último año y medio. Durante este último año y medio, todo el mundo fue desafiado con miles de retos, de problemas, de dificultades y hubieron personas que han superado ciertos retos, ¿ok? Entonces, hoy aquí tenemos Tania Borja, que nos va a compartir su experiencia en este último año y medio. Tania Borja es terapeuta holística, maestra Reiki y ayuda a las personas las conduce a un conocimiento más profundo de sí mismas. Bueno, la pregunta que yo hago a todas las personas que están viniendo a estas entrevistas, la primera pregunta en absoluto es siempre la misma. En este último año y medio, ¿cuál fue tu mayor desafío? Hola, ¿qué tal, Marta? Buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde estemos en el mundo, ¿verdad? Para ti es buenas tardes, para mí es buenos días. Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación. Muy contenta de poder compartir contigo y con tu audiencia, pues este espacio. Pienso que sí, este año y medio pasado ha sido bien interesante, ¿no? Bien, pues con muchos subes y bajas, todo pues una aventura, ¿no? O como se dice en inglés, a bumpy road. Y pienso que ha sido muy interesante, pues, para todos, para todas, de muchas maneras. Y no solamente interesante, pues también ha sido doloroso, ¿no? También ha habido situaciones en las cuales, pues muchas personas han tenido que experimentar desafortunadamente, pues pérdidas y duelos y cosas así. Y bueno, con respecto a tu pregunta, yo quiero pues compartir una experiencia que tuve justamente, bueno, pues relacionada, ¿no? Con todo esto que sucedió y fue, pues muy al principio de esta cuestión. Pues para compartirte mi desafío, quiero pues darles un poco de contexto. El año pasado, mi esposo y mis hijos y yo habíamos planeado un viaje y bueno, muy emocionados, teníamos este plan de ir desde Canadá, que es donde residimos, y desde Canadá hasta México en una casa rodante. Pues tuvimos el 2019, preparamos nuestra casa rodante, compramos nuestra casa rodante y estuvimos preparándola para nuestro viaje que iba a comenzar en febrero, a principios de febrero del 2020. Entonces, pues teníamos la intención de ir a México porque en México tenemos una pequeña propiedad que adquirimos pues con la idea de seguir desarrollando nuestros sueños en el futuro. Pero pues era solamente un pedazo de tierra, ¿no? Nuestro pedacito de tierra. Así que la idea era ir de Canadá a México a visitar este lugar para no sé, sentir nuevamente la energía, ¿no? Y como ir a decirle hola. Y bueno, tener la aventura pues de viajar por tierra con los niños y todo. Así que bueno, pues comenzamos esta aventura en febrero del 2020 con la intención de regresar a Canadá en marzo, el 13 de marzo del 2020. Y bueno, se llegó la fecha, bueno, llegamos, hicimos todo este viaje que fue maravilloso, fantástico, llegamos a México, estuvimos en México y el 13 de marzo del 2020, que era el día que teníamos que regresar a Canadá, yo me entero de que habían cerrado las escuelas, de que los niños no estaban permitidos para ir a las escuelas. Así que yo dije, bueno, marzo en Canadá es frío, ¿no? Estamos todavía en el invierno. Entonces yo dije, bueno, aquí está tan lindo, está calientito, estoy en plena naturaleza, ¿para qué me regreso a Canadá? Me voy a quedar. Así que bueno, lo discutimos con mi esposo pues decidimos que me iba a quedar en México por yo pensé un par de semanas más, porque bueno, no me imaginé que todo esto se iba a desarrollar de esa manera, ¿no? Así que dije, bueno, un par de semanas más, me quedo acá pues a disfrutar el calorcito con mis hijos, ¿no? Pero en realidad lo que nosotros habíamos hecho era que habíamos encontrado un lugar
dónde dejar nuestra casa, porque no la queríamos dejar así en la mitad pues, de la selva, porque prácticamente nuestro pequeño terreno está en la mitad de la selva. Entonces no queríamos dejar nuestra casita ahí, pues como que fuera abandonada, ¿no? Como que estuviera abandonada. Y encontramos un lugar que nos rentaron para dejar nuestra casa rodante. Entonces al final yo terminé quedándome en esa casa rodante. em, en el patio de estas personas que nos habían rentado el espacio para dejarla, que al principio pues era solamente la casa rodante, es la que se iba a quedar en el patio, ¿no? Finalmente me quedé viviendo en el patio de estas personas, en mi casa rodante con mis hijos, pues más o menos como un mes, porque las cosas empezaron pues a alargar, nos cancelaron el vuelo que teníamos para finales de marzo, lo cancelaron y bueno, pues era como que ahí a ver cuándo vamos a regresar, ¿no? Y bueno, fue una cosa muy interesante porque, pues, ese lugar donde nosotros nos habíamos quedado, donde estábamos rentando para dejar nuestra casa rodante y que terminamos viviendo por un mes, era un lugar muy pequeño, pues, un espacio que estaba muy, ¿cómo te diré? Estábamos los unos encima de los otros, prácticamente, y fue una cosa muy extraña porque pues bueno, no conocíamos muy profundamente a estas personas con las que terminamos viviendo y, y fue como algo muy, ¿cómo te diré? Pues fue desafiante, ¿no? En el sentido de tener que compartir ese espacio tan pequeño y de pronto, pues vernos con, pues, poca independencia, porque estábamos utilizando sus instalaciones, ¿no? Para, pues, para bañarnos, para cocinar, para cosas así que no podíamos utilizar nuestra casa rodante porque no estaba, ya acondicionada para eso. Entonces, fue el hecho de adaptarnos, ¿no? El poder adaptarnos, el poder encontrar pues ese equilibrio entre ser respetuosos del espacio de las personas que nos estaban atendiendo, que eran nuestros anfitriones, y a la vez, bueno, también buscar la manera de esa convivencia que fuera cordial, que fuera amable, que fuera, pues, apropiada, ¿no? Y de alguna manera, pues, digo, yo no tengo problema con mis maneras, ¿no? Con my manners, pero era como había niños involucrados, empezó a crearse una situación muy extraña porque era como una, em, pues, como una invasión de pronto, ¿no? Los niños en nuestra casa y mis hijos en la casa de ellos, y era así como una manera muy rara de, pues, de poner límites. Entonces, uno de los desafíos fue eso justamente, ¿no? El aprender a poner límites, el aprender a compartir estando en espacios tan pequeños, especialmente cuando, pues, uno viviendo en Canadá, y supongo que en Europa debe de ser lo mismo, pues uno tiene como una conciencia de la individualidad, ¿no? Como que ese es tu espacio, este es mi espacio y no nos mezclamos, ¿cierto? En este caso fue completamente distinto, era como que estábamos todos ahí en una revoltura y fue intenso. Y bueno, después de todo eso, a raíz de toda esta amalgama de espacios, se empezaron a desarrollar dinámicas pues muy desagradables, porque de alguna manera uno tiene otros estándares, ¿no? Uno tiene otras maneras pues, de relacionarse y a veces a uno, pues yo, en realidad yo nací en México y crecí en México y entiendo mucha de la cultura mexicana, pero después de tantos años vivir en Canadá, como que uno empieza a agarrar adquirir otros estándares, ¿no? Como que uno empieza a adquirir otro tipo de conciencia y es chocante cuando de pronto llegas a un ambiente donde pues ese tipo de situaciones no van, ¿no? Esos estándares no van, no son locales los estándares. Y pues fue interesante, fue una experiencia
que de alguna manera empezó a derivarse en un poco de, yo lo sentí como una especie de invasión energética en la cual llegó un momento en el que yo me sentía invadida, invadida en mi espacio, pero también invadida en mi energía. Y, y pues tú sabes, ¿no? A veces las relaciones humanas son tan complicadas, especialmente cuando no conoces demasiado a, pues a las personas con las que estás conviviendo y no te queda de otra, porque bueno, estábamos ahí, no nos podíamos ir, ¿no? Em, se empezó a desarrollar una dinámica muy extraña y era tan intensa que a veces me despertaba por las noches. Había yo sentía como pues como una vibración ahí, no te voy a decir negativa, pero sí era una invasión energética. Sí sentía como que de alguna manera estaba eh, eh, mi energía estaba siendo como targeted, ¿no? ¿Cómo se dice en español? Como estaba, estaba en la mira, ¿no? Y, y te digo que fue muy loco porque me despertaba a veces en las noches con las imágenes de, pues, de estas personas en mi mente. Y yo decía, wow, ¿qué es esto, no? O sea, estoy realmente, me lo estoy imaginando o qué está pasando. Y fue una cosa que sucedía constantemente, así que me di cuenta que, pues, que tenía que hacer cambios, que Claro. tenía que buscar la manera de, pues, de salir de esa situación porque me estaba afectando. Te digo, me despertaba así de pronto con con esas imágenes en mi mente y me costaba mucho trabajo después regresar a conciliar el sueño. Yo sé, yo conozco, estoy conectada con mi intuición y con pues mis capacidades psíquicas también, entonces sabía que algo no andaba muy bien. Y bueno, pues eso fue también pues otra parte del desafío, el poder liberarme de ese espacio, salirme de ese espacio de una manera que no fuera tomada como, pues como un rechazo, como una, pues como una agresión, ¿no? Especialmente porque pues yo estaba siendo, finalmente yo era una invitada Ujú. en un lugar donde no me estaba sintiendo a gusto y no tampoco quería, pues, tener esos sentimientos de que, pues, mis anfitriones se sintieran rechazados. Y yo no podía realmente irme de ese lugar. Me tomó un poco de tiempo porque, pues, en realidad donde nosotros habíamos llegado en nuestro pedazo de tierra no había nada, o sea, no teníamos absolutamente nada y yo no podía irme simplemente, moverme para allá porque no tenía la infraestructura para poder atender dos niños en la selva, ¿no? Entonces, me tomó un poquito de tiempo el poder hacer esa transición. Pero ahora para más o menos poder, para que quede claro, ¿no? A las personas que nos están escuchando, durante lo que tú has vivido como una invasión energética, ¿cuáles fueron las emociones que esta invasión energética te han estimulado? ¿Qué es lo que sentiste, ya sea como emoción y como sensación física? Claro, pues mira, una de las emociones era, me sentía muy ansiosa, estaba muy ansiosa, no me podía eh, enfocar, digamos, sentía como mucha tensión, lo sentía en mi cuerpo, ¿no? Sentía los hombros, me sentía em, como muy rígida y claro, es la manera en que uno también reacciona a ciertos estímulos, ¿verdad? No es que, no es que necesariamente esa era el resultado que las personas querían tener sobre mí, es más bien era mi cuerpo, cómo estaba funcionando, cómo estaba reaccionando a eso, pero mucha ansiedad, me sentía muy ansiosa, me sentía insegura, sentía de alguna manera una inseguridad pues que me tenía estresada realmente. Y una de las cosas que más pues me afectó es el hecho de la falta de sueño,
porque me costaba de pronto dormir, me costaba conciliar el sueño y una vez que ya había conciliado el sueño, de pronto como que me despertaba con estos pensamientos y me parecía, pues me empecé a preocupar porque yo decía, esto no me pasa a mí, no había experimentado, bueno, hace tiempo sí, cuando estaba pasando por situaciones muy difíciles, pero en mi vida diaria no soy de las personas que me despierto a medianoche con situaciones, ¿no? En mi mente. Normalmente puedo descansar y me siento restablecida al día siguiente, pero no estaba pasando eso. Eh, Me estaba despertando constantemente y al día siguiente me sentía exhausta, me sentía drenada. Era como que era un sentimiento de no poderme renovar, de no poder recargar las energías. Eso es lo que me hacía sentir muy baja de energía. Estaba con mucho sueño, con mucho cansancio todo el día. Estaba como que no me podía enfocar y también estaba como te digo, pues estaba irritable, me sentía irritable porque como que sentía que no estaba no estaba pudiendo manejar esta situación. Y era un poco avergonzante también porque siento que de alguna manera, pues yo conozco de ciertas herramientas y estaba como desconectada de esa parte. Me estaba costando trabajo conectarme nuevamente pues, con esa parte de sabiduría, ¿no? De, mm, de entender y de saber que estaba, Claro. que podía solucionar. Y entonces se puede decir que de alguna manera en esa situación, en lo que ha sucedido en el mundo hace un año y medio, tú te has quedado atrapada en una situación de la que no podías de ninguna manera salir y que prácticamente estuviste como atrapada en una situación desagradable. Más o menos, no sé si he entendido bien la Sí. situación. Ujú. Sí, 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 eso más o menos así me sentía ahí. Y bueno, la idea, pues, era comenzar a reconectarme nuevamente pues, con con mi intuición, ¿no? Principalmente, cómo voy manejando esto, cómo voy a empezar a manejar esta situación y a utilizar esas herramientas que yo sé que tengo, para poderme, para poder salir adelante, ¿no? Para poder ir cambiando y haciendo estas transformaciones que necesitan llevarse a cabo. ¿Y cómo lo Y lograste entonces? O sea, ¿qué es lo que has hecho para poder salir de esta situación? pues mira, una de las cosas que yo comencé a hacer es, por las mañanas me despertaba y te digo, me despertaba realmente cansada, me despertaba exhausta, pero lo que yo hacía era salir a caminar. Salía a caminar, me tomaba esa, bueno, cuando todavía los niños estaban descansando, me levantaba, salía a caminar, como a tener esa conexión solamente para mí. Empecé a caminar y eso me ayudó a despejarme, me despejaba, empezaba mi día pues, con una linda percepción de la mañana, con el canto de los pájaros, el sol, ¿no? La energía del sol temprano, y eso me daba mucha energía, me empezaba a restablecer. Y después, posteriormente, los días siguientes, como me gustaba la sensación de levantarme temprano, pues salía y entonces ya tenía un poco más de energía, empezaba a salir a trotar, porque es una de las cosas que a mí me gusta mucho hacer, pero no tenía ni siquiera energía para eso, no tenía energía ni siquiera para salir a trotar, era como que, ay, ¿qué voy a hacer? Me Entonces imagino. era primero caminar y como regresar nuevamente a ese contacto con mi cuerpo. Entonces, Eh, digamos que el primer paso fue recuperar de alguna manera esa energía, de alguna manera. O sea, tú lo has encontrado con el caminar sola, ¿verdad? En el la caminar naturaleza. sola. Mm, En la naturaleza de mañana, en la primera hora de la mañana, pues para poder tener ese momento de paz, donde no tengo que entregarle mi energía a nadie, solamente yo, estar yo conmigo, ¿no? Conmigo misma. Esa fue el primer paso. Em, y pues en todo caso, eso, ¿no? El ejercicio físico, el poderte mover físicamente
y poder nuevamente conectar con esa fuerza que yo sé que está ahí, pero estaba opacada, estaba mermada, estaba drenada y bueno, pues regresé después de un par de semanas, empecé nuevamente ya a despertarme con esa energía de salir a trotar y eso me ayudó muchísimo. Siento que, bueno, cuando uno suda, no solamente te está ayudando a limpiar toxinas físicas, pero también a mí el sudor siempre me ha ayudado como que, no sé si soy yo solamente, pero me ha ayudado como a liberar mis pensamientos, me da claridad, como que siento que cuando empieza uno a soltar es una manera simbólica también. Cuando uno suda y suelta el agua, es una manera simbólica de soltar los pensamientos, las emociones negativas, todas esas limitaciones que uno piensa que está teniendo en ese momento. Así que eso fue mi primer paso. También, claro, después empecé a utilizar nuevamente pues estas herramientas energéticas como el Reiki pues para sentirme más protegida, para sentir que mi energía estaba más contenida y no estaba siendo em, absorbida, ¿no? No, o no estaba como leaking, sentía que la estaba perdiendo, que tenía como agujeros, entonces estaba perdiéndola por diferentes lados. Así que eso me ayudó a tener un sentimiento de contención Ujú. y eso me ayudó bastante a recuperar ese sentido de seguridad. Claro. Y entonces, si en este momento, entre la gente que nos está escuchando, hubiera todavía alguien que se encuentra todavía en una situación así de atrapado, de sentirse en una situación donde no puede salirse y es desagradable y siente todas estas emociones, tal vez ansiedad o ganas de escaparse, ¿qué es lo que podrías sugerirle? Bueno, yo lo que sugeriría primeramente, yo siento que si tienen la posibilidad de salir, de tomar el aire libre, de tomar la energía del sol, de estar en la naturaleza, eso sería algo fantástico. Siento que siempre el poder removernos de ese lugar físico en donde nos encontramos, en donde estamos sintiendo todas estas emociones o todas estas sensaciones en nuestro cuerpo, el salir de ese lugar nos ayuda mucho, nos ayuda a poder a expandir nuestra percepción de las cosas, a tener una visión más abierta de lo que está pasando. Entonces, salir. Yo les recomiendo que salgan, que tomen caminatas, si tienen algún tipo pues, de lugar natural cerca de sus casas, aprovechen a salir a caminar y tómense el tiempo de simplemente estar ahí, tal vez sentarse, tomar hacer un poco de respiración, quizás simplemente contemplar, ¿no? Contemplar la naturaleza, contemplar el espacio sin prisas, sin expectativas, sin buscar un resultado específico, simplemente el estar en ese momento, respirando, teniendo el contacto con la naturaleza, con los rayos del sol. Eso puede ayudar mucho para empezar a recargarse, ¿no? Para empezar nuevamente a sentirse que uno tiene el control de algo, por lo menos, ¿no? De uno mismo. Ujú. Entonces, podríamos decir que este consejo tiene como tipo 4 pasitos. Uno, alejarse de la situación físicamente de alguna manera, por lo menos por un cierto pequeño periodo de tiempo. Luego, hacerlo de manera lenta, lo más posible lentamente. Estar posiblemente a contacto con la naturaleza y a solas, me imagino, porque uno no va con un grupo de amigos, ¿no? O sea, se aleja de esa situación, pero posiblemente a solas, ¿verdad? Entonces, estas 4 características debería más o menos tener este corto alejamiento, ¿no? Para Sí. recargarse. Definitivamente sí, tiene que ser un espacio con uno mismo, porque como yo te decía, yo sentía que mi energía yo estaba perdiendo mi energía de muchas maneras y bueno, todas las situaciones de todos son diferentes, ¿no? Pero todo a nuestro alrededor demanda nuestra energía. Entonces, para poder
siento yo encontrar ese sentimiento de contención, de que estoy yo en este espacio y es mi espacio. Necesitamos estar a solas y necesitamos regalarnos ese espacio a nosotros mismos, porque si vamos, por ejemplo, con la amiga o con la pareja o con quien sea, con algún familiar o lo que sea, tomamos esta caminata, en realidad no estamos teniendo ese espacio para nosotros mismos. Estamos también otorgándole nuestra atención y nuestra energía a esta otra persona, porque claro, a menos que nos sintamos súper cómodos de ir en silencio cada quien por su lado, pero aún así, ¿no? Aún así estamos teniendo intercambio de energía, aunque no charlemos, aunque no hablemos. Entonces, lo ideal es otorgarnos ese espacio para nosotros, para nosotras mismas, en conciencia plena y ojalá sea pues un tiempo, pues no corto, o sea, que nos podamos regalar un buen rato Claro, para claro. poder hacer esto. Y antes decías que has hecho algunos ejercicios de Reiki, ¿no? Para más o menos recargarte y sobrellevar esta situación. ¿Tienes en mente, se te ocurre algún ejercicio que puedes sugerir en este momento? Algo cortito, algo que cualquier persona podría hacer para sentirse mejor. Sí, sí, claro que sí. Bueno, una de las cosas que uno puede hacer, uno puede utilizar la herramienta del Reiki para hacerse autotratamiento. Uno puede tratarse a sí mismo. Y bueno, algo muy sencillo, muy sencillo sería pues utilizar nuestras manos, ¿no? Y utilizarlas sobre nuestro corazón. Ya sea, podemos utilizarlo sobre nuestro corazón, poner nuestras manos, ya sea así, o así, o como uno realmente se sienta cómodo, ¿no? A nivel de su cuerpo. Sobre el corazón, uno cierra sus ojos, inhala profundamente a nuestro propio ritmo y con nuestras manos vamos otorgándonos esa energía. Uno no tiene que ser, no tiene que saber Reiki, no tiene que tener ningún nivel ni nada, simplemente el hecho de poner nuestras manos y darnos nuestra propia energía, porque nosotros somos energía, somos seres energéticos y ya nuestras manos emanan energía de por sí. Entonces, simplemente poner nuestras manos sobre nuestro corazón hace que estemos en contacto con nuestro cuerpo y posteriormente podemos hacerlo en nuestro vientre, poner nuestro vientre, ya sea sobre el ombligo y debajo del ombligo, ambas manos, una sobre el ombligo y la otra debajo del ombligo. También nos hace conectarnos con nuestra fuente, con ese centro de energía que nosotros somos. Y el contacto, simplemente, ¿no? El reconocer nuestro cuerpo y el darnos, por ejemplo, el poner nuestras manos sobre nuestro cuerpo es un acto de amor, es un acto de amor propio que, pues, que nos permite, pues, no solamente conectarnos con nosotros mismos, sino darnos ese tiempo para decir, sí, estamos aquí, estás aquí y tú puedes con esto. Exacto. Entonces, bueno, llevar las manos entonces al centro del pecho y sentir ese toque y tomar contacto con el toque y con la respiración, ¿verdad? Así Esto es, ok, ok, así perfecto. es. Buenísimo, me parece genial, consejos muy, muy lindos. Aquí voy a dejar de nuevo, porque al principio de la entrevista salió tu nombre con unos datos tuyos, aquí los voy a dejar de nuevo. Así, si alguien te quiere contactar por cualquier cosa, si están en la misma situación en la que estuviste, ahí van a poder contactar contigo. ¿Ok? Claro que sí, muchas Muchísimas gracias, gracias, Marta. Tania. Muchísimas gracias. Nos has compartido algo muy, muy valioso, como siempre. Así que te lo agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ojalá nos veamos otra vez y así si la gente les gusta y quiere saber más, que por favor lo comente, así te vuelvo a invitar de nuevo. ¿Ok? Claro que sí, Marta, de verdad que muchísimas gracias por esta invitación. Siempre es un placer compartir contigo y bueno, espero que esto sea de beneficio, que les aporte algo a tu audiencia. Muy contenta de compartir. Pues les deseo a todos, a todas, a todos un maravilloso fin de semana. Muchísimas gracias, Tania. Hasta luego.